vida de hoy. Vivir el aquí y el ahora. Vivimos de distintas maneras, con distintas creencias, algunos desde la espiritualidad, otros desde los hechos concretos, mirando al pasado o en busca de resultados a futuro. Esto es La Vida de Hoy, un podcast original de ADN Sur. Yo soy Sole Chorny y quiero conocer esas distintas maneras de vivir, en la búsqueda constante de herramientas que nos faciliten vivir el aquí y el ahora. Y nos volvemos a encontrar en otro capítulo de La Vida de Hoy. ¿Cómo la extrañábamos? Por Dios, cómo nos hizo sufrir tanto tiempo que no la teníamos acá en estos episodios. Estoy hablando de nuestra coach ontológica que nos da herramientas para la vida, para el aquí y el ahora, y para buscar y encontrar esos objetivos que pretendemos llegar. Estoy hablando de Vivi Matano. ¿Cómo estás, Vivi? Hola Sole, ¿cómo andás? Siempre un placer y un honor estar con vos conversando tanto en nuestros podcasts que siempre hasta nos vamos de tiempo de lo interesante que se nos hace. Sí, y te digo que te di un respiro, pero ahora nada, volvemos con todo, volvemos con todo. Como siempre, ¿no? Cada vez que tenemos que grabar un podcast y decimos, bueno, a ver qué tema puede ser, y voy siempre desde lo que nos pasa, y todo me lleva al coaching y en esto que es la vida de hoy, que buscamos herramientas para vivir el aquí y el ahora, qué mejor que aplicar al coaching. Y el tema que te traigo hoy para ver de qué podemos hablar es esto que nos pasa a veces cuando sucede algo, decimos, ¿lo hablo o me lo callo? Y capaz ese callar me genera de todo internamente, y capaz hablar me libera o no, en qué momento. Sobre eso quiero hablar, ¿cuándo hablar y cuándo callar? Bueno, Sole, vos sabés que es interesante, creo que el otro día conversábamos un poco también de lo mismo y vos sabés que el coaching, digamos, como profesión, tiene un método, se basa en conversar, ¿no? Nosotros decimos que el lenguaje es acción y nos transformamos a través de las conversaciones. Y es increíble en estos 17 años de experiencia que tengo a nivel organizacional, individual, en liderazgo, y también conmigo y con mis amigos, mi familia y el propio entorno, cómo veo una y otra vez en forma recurrente cómo nos cuesta hablar, ¿sí? Pero no hablar por hablar hablamos todos, sino, mejor dicho, cómo nos cuesta conversar de lo que nos pasa, ¿no? Siempre necesitamos mucho más que tener ganas. Necesitamos, incluso te diría, mucho más que encontrar la persona adecuada. Necesitamos generar contexto, necesitamos estar un poco seguros y te diría hasta tener madurado eso que está ahí adentro nuestro, que sabemos que lo tenemos que sacar, que nos está incomodando o inquietando, porque no es que pasó y ya no está, pasó y vuelve a aparecer de muchas maneras, con otros disfraces, en distintas situaciones. Y viste ese dicho que dice todos los caminos conducen a Roma, cualquier Sí. cosa que me sucede o en cualquier circunstancia en la que estoy, muchas veces, otra vez, no importa el tiempo que haya pasado, con aquellos temas que tengo pendientes, que no los disolví, que no los pude conversar, que no pude terminar el proceso de transformación, los calle o los diga, están ahí adentro mío, ¿no? Y es interesante desde ahí, como decís, Vivi, ¿cuándo hablarlo? ¿Cuándo no hablarlo? Es increíble, incluso yo te contaba el otro día conmigo misma, que a veces la gente viene a conversar y te está contando algo que le está sucediendo y en el tono, la forma y la situación en que te lo cuenta, parece que le pasó ayer, antes de ayer o muy pocos días. Y cuando le generas la pregunta de cuánto hace que venís con esta sensación o cuánto hace que venís con este sentimiento, con esta problemática, ya no me sorprende escuchar
10 años, 6 meses, 20 años, 40 meses. Guardamos mucho, entonces sin decir, dijiste, todos los caminos conducen a Roma y todos los temas no resueltos terminan en una conversación para sanarlos. Sí, yo creo que terminan tarde o temprano, si hay que sanarlos, si quiero sanar y me animo y tengo el coraje, terminan en una conversación. En una conversación conmigo mismo tal vez, pero necesariamente también con el otro. ¿Y Vivi, con el otro involucrado o con un otro que me genere la tranquilidad de decir lo que me pasa? Bueno, esa pregunta es interesantísima, porque es verdad que muchas veces queremos hablar con un otro y ese otro o no está presente o ya no están las condiciones para hablar o no siente lo mismo o ni siquiera quiere hablar, ¿no? Y sin embargo, quien está con esa inquietud, con ese dolor, con esa ganas de transformar y dejar de sentir eso que siente, es uno. Entonces, a veces no puedo hablar con esa persona o encontrar diálogo con esa persona y ni siquiera es necesario, pero sí encuentro y elijo y me doy cuenta que aparece alguien en mi vida, incluso a veces el menos pensado, ¿sí? Porque viste Mm. que a veces siempre tendemos a hablar con los familiares, con el mejor amigo, pero a veces, no sé, en nuestra convivencia, en nuestro hacer, en un tipo de conversación, aparece el caldo, digo yo, ¿no? Ese momento justo con esa persona indicada, en el horario y en el lugar indicado, donde yo puedo empezar a expresar y donde puedo empezar a conversar y a sacar esa conversación interior mía, que la conversación privada o interior, Sole, es la cárcel de nuestros propios pensamientos, ¿no? Yo digo que nosotros nos atrapamos en nuestros propios pensamientos y muchas veces cuando empezamos a hablar perdemos el miedo, se afloja la tensión, aparece el coraje, empezamos a comprender distinto y soltamos esa recurrencia de terminar siempre en la ruedita del cáncer, ¿viste? De que empiezo a pensar lo mismo que me pasa y lo que tendría que hacer y otra vez vuelvo a estar ahí. A veces abro conversaciones y el mundo se despierta. Con esto que estás diciendo a mí me trae, bueno, a muchas herramientas y distinciones del coaching, ¿no? Que me has enseñado en todos estos años, pero al poder abrir esto y poder hablar con otras personas también, uno como que liberás el creer que todo tiene que pasar por una solución que vos tenés que traer a tu vida, entonces abrir la mirada y prestar atención, decir lo que sentís y escuchar capaz a un otro, te puede dar una solución o una palabra justa o un alivio a algo que para uno es un reproblemón y que lo tenés atrapado y que no le encontrás salida. Entonces es poder ampliar un poco la mirada también de situaciones que uno cree que me están agobiando y no puedo con esto y creer que uno lo tiene que solucionar. Sí, y yo creo ahí que decís algo interesante, ¿no? Eh, cuánto en nuestras conversaciones privadas, en vez de poner trampolines, ponemos barrotes a nuestra propia celda. Y a veces me pregunto, este, cuando alguien trae lo que trae, o cuando yo misma traigo lo que traigo, si bien entiendo que es el momento y uno estaba preparado, digo, wow, 3 años, 30 años, 6 meses, 10 años acarreando con el mismo peso, ¿no? Con la misma celda, con los mismos barrotes. Y de golpe armamos un trampolín. Yo creo que la mejor metáfora, y esta conversación tal vez sirva, todos tenemos conversaciones pendientes hoy, porque el ser humano es un ser de relación y se relaciona a través de la conversación. Bien sabemos que conversar no son solo palabras, ¿no? Sino emociones, corporalidad, futuras acciones, etcétera. Somos como un todo. Pero en realidad, nosotros los seres humanos lo que debemos entender que es una herramienta excelente la que tenemos a la hora de conversar.
y que conversar realmente, cuando realmente podemos conversar, encontrar en un otro, que el otro no es que me da la solución o me salva, el otro puede ser alguien que me ayuda a armar rápidamente mi trampolín para salir de esa situación y ampliar más la mirada y generar nuevas acciones que me permitan seguir navegando y potenciándome más en eso que mucho tiempo me tuvo estancada. Y salir del estancamiento es una manera espectacular de darme cuenta que he crecido y que me he transformado. Y cuando salgo de ese estancamiento, también tengo que honrar y agradecer a esos otros que me lo permitieron. Pero tener claro que la que le ganó al miedo y se vistió de coraje es uno mismo, por empezar a tratar de compartir y de mirar cómo ven otros, para mejorar mucho más las ideas que yo tengo y romper esos barrotes. En los barrotes están nuestras vergüenzas, nuestros miedos, nuestras represiones, nuestros dolores, y que hacemos películas internas interminables que siempre tienen el mismo principio y el mismo final. Con un otro, esos finales se hacen muy interesantes. Pueden ser diversos y podés crecer absolutamente de una manera potenciadora enorme, que cuando después que largás más armado, más contenido, más expresado, eso que sentías, decís, bueno, tal vez este era el tiempo necesario, pero cuánto miedo innecesario había, porque en realidad esta conversación me puso más corajuda que miedosa, ¿no? Me viene a la mente dos cosas, o sea, una pregunta y algo que me viene a la mente. Primero pensaba en ese libro que leíamos cuando éramos adolescentes de Elige tu propia aventura. Qué lástima que lo perdemos después con el pasar de los años, ¿no? Pero tenemos que vivir, tenemos que ir experimentando y a veces tomar distintas decisiones sobre algo mismo. Si no funciona la primera decisión, buscar la segunda y ves a dónde te lleva, y la vida es eso. Y después eso en la adolescencia lo incorporamos y después lo perdemos, como que tenemos que ir lineal y no es tan así. Me venía solamente. Y lo otro, nombrás mucho el tiempo, nombraste varias veces lo de los tiempos. Y eso Sí, bueno, después justo a lo último lo dijiste, pero hay un tiempo que caduca, es el tiempo de cada uno. Hablabas al principio de conversaciones con gente que te dice, esto pasó hace 10 años, es un montón, o es el tiempo que cada uno necesita. mirá, yo creo que es el tiempo que cada uno necesita, en el sentido de que en realidad cuando yo te pregunto dónde está el tiempo, y el tiempo es intangible, ¿no es cierto? No, no lo podemos Mm. tomar. Siempre, creo que en algunas conversaciones nuestras te decía, ay, cuando todo el tiempo decimos que el lenguaje es acción. No, no tengo tiempo, no, no te pude ver porque no tengo tiempo, no, no, que no puedo hacer tal cosa porque no tengo tiempo, no tengo tiempo. Lo tenemos como una muletilla y siempre pregunto lo mismo. Cuando te enamorás o te enamoraste alguna vez, ¿tuviste Mm. tiempo? Sí, para todo lo que hiciste no tenía tiempo, porque había una motivación que me llevaba mucho más allá, ¿sí? Digo, no, que llegué tarde, que no tuve tiempo, que mañana trabajo, que los chicos, de repente te enamorás, aparece una sensación nueva y eso que haces en tu rutina, que todo el tiempo o a veces te quejas o decís que no tenés tiempo, no sabés cómo haces, pero te encontrás el tiempo, ¿sí? Mm. ¿Qué hace que uno valore o no valore el tiempo? Porque el tiempo, al ser intangible, si estoy aburrida sola, estoy triste y estoy depresiva, el tiempo es pesado. El Ujú. tiempo quiero que pase rápido y digo, no, más adelante ya voy a estar bien, ¿no? Y cuando el tiempo es copado, digo, ay, ojalá que esta sensación, este abrazo, este beso, esto de estar con vos no pase más. ¿Sí? Entonces, Mm. como el tiempo es un sentir, es una intangibilidad, es algo mío propio, justamente cuando digo ahora sí, ahora no, es mi propio tiempo, si somos seres de interpretación. Por eso te traigo esta Total. reflexión, ¿no? Mm. Cuando alguien se me sienta enfrente y me dice, Vivi, me daba mucha vergüenza hablarte de esto, porque llevo 30 años con esto
y me da no sé qué. A veces pienso que si cuento todo esto, la gente, muchas veces mis amigas me han dicho, déjate de hinchar, pasó hace un montón, soltá. Pero no es tan fácil solo con decir. Soltar es un proceso. Soltar es entender, trascenderme, aceptar, transformar, crecer, explorar y potenciarme y que aparezca otro ser, ¿sí? Un ser más fuerte, más crecido, con más herramientas y que después lo vea chiquito o grande ese problema, bueno, ya es otra etapa, es cuando ya lo solucioné. Pero en realidad lo que a mí me importa del otro Mm. no es cuánto tiempo le lleva. A mí lo que me importa del otro es que realmente lo sane para que pueda ser el ser humano que quiere ser. Y en este capítulo de la vida de hoy lo que traemos es eso, que esté la herramienta, que sepamos que la tenemos, todos tenemos la posibilidad de dialogar, de encontrar esa conversación con nosotros mismos, con otras personas, pueden ser diversas, pueden ser profesionales, pueden ser amigos, puede ser la persona involucrada, pero el sacarlo, el tener esta distinción de poder dialogar y conversar, es una herramienta más que traemos en la vida de hoy. Vivi, para ir cerrando, porque en este podcast sí el tiempo es tangible y yo miro el segundero. Mm, No, sí. para ir cerrando también la idea, si querés dar vos el toque final, el mensaje final, y por supuesto vamos a seguir con otros capítulos tratando todos los temas que a nosotros se nos presente y que a la gente se presente y que a la gente también le interese y nos pueda sugerir. Pero para terminar con este podcast. Bien, soy una convencida que conversar es sanar, pero cuando quiero conversar, no es conversar con cualquiera para desahogarme, es conversar con aquella persona que yo sienta y elija que quiero conversar. No todos los temas lo queremos hablar con todo el mundo. Y no hay una regla de tres simple que cuando tenés algún tema solo lo hables con tu mamá o solo lo hables con tu amigo. A veces sentimos que es el momento apropiado con alguien y si realmente se da el contexto, está la seguridad y esa coherencia y esa sensación de que ahí podés confiar o podés conversar, también es muy sanador porque a veces te potencia de una manera eh, que te diría que te sorprende, fuera de los que ya nos rodean y nos quieren, que también es muy sano conversar. Bien, bien, bien. Me encanta tenerte de vuelta, Vivi, que nos Mm. hayamos hecho este tiempito, porque suma, suma, suma a nosotros y suma a ustedes que nos están escuchando. Ella es Vivi Matano, mi nombre es Sole Chorni, esto es La Vida de Hoy, un podcast original de ADN Sur. Si te gustó, nos encontrás en el próximo capítulo. Chau. Vivir el aquí y el ahora. Es la vida de hoy.